La rutina se había convertido en mi compañera silenciosa. Cada mañana, el sonido del despertador me recordaba que otro día de trabajo me esperaba. Llevaba más de 20 años casada y aunque había momentos de felicidad, la monotonía había comenzado a asfixiarme. Miraba por la ventana mientras preparaba el café, observando cómo Bilbao despertaba lentamente. Las calles se llenaban de vida, pero yo sentía que estaba atrapada en un ciclo sin fin. El trabajo en la empresa era exigente. Me gustaba lo que hacía, pero el ambiente se había vuelto pesado. Las reuniones eran interminables y la presión constante me dejaba exhausta. Mis colegas parecían tan inmersos en sus tareas que poco a poco me fui aislando. A veces conversaciones breves con un compañero me hacían dudar de mis elecciones. ¿Era eso lo que quería para el resto de mi vida? Me preguntaba si había algo más allá de las paredes de la oficina y del hogar. El retiro corporativo se aproximaba y con él una mezcla de emoción y temor. Había escuchado rumores sobre su enfoque en fortalecer las relaciones entre los empleados, pero yo no podía evitar sentirme escéptica. La idea de pasar unos días lejos del hogar me llenaba de incertidumbre. ¿Qué pasaría si las cosas no salían como esperaba? La presión del trabajo seguía presente y mis pensamientos divagaban entre la posibilidad de nuevas conexiones y el miedo a lo desconocido. Un día, durante un almuerzo en uno de los bares de la calle Ledesma, un compañero comentó sobre el retiro. Dicen que será una gran oportunidad para relajarse, dijo mientras tomábamos pintos. Su tono ligero contrastó con mi inquietud interna. Quizás deberías aprovecharlo, sugirió con una sonrisa cómplice. Su comentario resonó en mí más de lo que imaginé. ¿Realmente podría encontrar algo diferente allí? Los días siguientes fueron un torbellino emocional mientras me preparaba para el retiro. Mi esposo no tenía idea del tumulto interno que experimentaba. A menudo hablábamos sobre trivialidades, nuestras conversaciones habían perdido profundidad con los años. Aunque lo quería, sentía una desconexión creciente entre nosotros. La idea de escapar a un lugar donde pudiera ser simplemente yo misma era tentadora. Finalmente llegó el día del retiro y nos reunimos en un hotel a las afueras de Bilbao, rodeados por un paisaje verde y fresco que prometía renovación. Desde el primer momento noté la tensión en el aire, todos estaban ansiosos por dejar atrás las presiones laborales por unos días. Durante las primeras actividades grupales, intenté concentrarme en establecer conexiones con mis colegas, pero mi mente vagaba hacia el CEO de nuestra empresa. Era una figura carismática y respetada, su presencia siempre imponía respeto y admiración entre nosotros. Sin embargo, también era evidente que él cargaba con su propia carga, la presión constante del éxito empresarial parecía pesarle. A medida que avanzaban los días del retiro, nuestras interacciones se volvieron más frecuentes e intensas. En una charla informal después de una cena, encontramos un espacio tranquilo fuera del bullicio del grupo. Hablamos sobre nuestras vidas, nuestras frustraciones y anhelos ocultos. Me sorprendió descubrir que él también se sentía atrapado por las expectativas y responsabilidades que venían con su cargo. La conexión fue instantánea, cada palabra intercambiada parecía deshacer parte del peso que llevábamos ambos en nuestros corazones cansados. En ese momento compartido bajo el cielo estrellado, sentí como si todo lo demás se desvaneciera, mi matrimonio monótono, la rutina diaria y las expectativas sociales. Sin embargo, esa conexión también trajo consigo una ola de confusión y miedo sobre lo que significaría dar un paso más allá en esa relación naciente. Sabía que cualquier movimiento incorrecto podría tener repercusiones serias tanto para mí como para él. El último día del retiro fue especialmente complicado. Todos estábamos al borde del regreso a nuestra realidad cotidiana cuando ocurrió algo inesperado, durante una actividad al aire libre donde debíamos trabajar juntos para resolver desafíos grupales. Nuestros caminos se cruzaron nuevamente en medio del caos organizacional. En ese instante decisivo, mientras buscábamos soluciones creativas para superar obstáculos simulados, nuestras manos se rozaron brevemente al alcanzar un mismo objeto caído al suelo. Un pequeño balón colorido utilizado para fomentar la colaboración entre equipos. Fue solo un roce fugaz pero cargado de electricidad emocional, ambos nos miramos rápidamente antes de apartar la vista hacia otros lados. Ese gesto provocó una chispa dentro de mí,
sabía que teníamos algo especial aunque no podía definirlo completamente aún. La confusión crecía dentro mío mientras reflexionaba sobre mi vida actual y lo que deseaba realmente para mí misma. Al final del día regresamos al hotel para recoger nuestras cosas antes de partir hacia casa. Todos parecían cansados pero satisfechos por los logros colectivos alcanzados durante esos días juntos. Sin embargo, yo no podía quitarme esa sensación persistente. ¿Qué significaría volver a casa sin haber explorado completamente esta conexión? Mientras esperaba mi turno para abordar el autobús hacia Bilbao junto a mis compañeros, vi al CEO alejarse hacia su coche estacionado cerca. Sentí una punzada dolorosa en el pecho al pensar que tal vez nunca volveríamos a tener esa oportunidad única nuevamente. La incertidumbre me envolvió como una niebla espesa mientras subía al autobús. Sabía que debía enfrentar mis emociones antes de regresar a mi vida habitual llena de compromisos familiares y laborales abrumadores. Era evidente, algo había cambiado dentro mío durante esos días extraordinarios lejos del hogar. Pero ahora tenía que decidir qué hacer con ese nuevo entendimiento sobre quién era realmente yo fuera del rol tradicional impuesto por mi matrimonio aburrido e insatisfactorio. ¿Sería capaz finalmente de buscar esa libertad anhelada o seguiría atrapada dentro del ciclo monótono? Al llegar al retiro, la atmósfera vibrante de Bilbao me rodeaba. El aire fresco y la belleza del paisaje parecían prometer algo diferente. Sin embargo, en mi interior, una mezcla de emoción y ansiedad se apoderaba de mí. La idea de dejar atrás las rutinas y las expectativas me llenaba de incertidumbre. El primer día comenzó con actividades en grupo. Las charlas sobre liderazgo y trabajo en equipo eran interesantes, pero mi mente divagaba hacia lo que realmente anhelaba, una conexión auténtica. Durante la pausa para el café, vi al CEO conversando animadamente con otros colegas. Su risa resonaba en el aire, y no pude evitar sentirme atraída por su carisma. A medida que avanzaban los días, nuestra interacción se volvía más frecuente. En cada encuentro había un destello en sus ojos que parecía reflejar mis propios deseos reprimidos. Una tarde, mientras caminábamos por el parque de Doña Casilda, la conversación fluyó con naturalidad. Hablamos sobre nuestras vidas, nuestras frustraciones y aspiraciones. ¿No te sientes atrapada a veces?, preguntó con un tono sincero. Esa pregunta resonó profundamente en mí. La rutina diaria había creado una jaula invisible que me mantenía prisionera. Sí, respondí sin pensarlo demasiado. A veces siento que estoy perdiendo el tiempo. Los días pasaron entre risas y miradas furtivas. En las noches, las luces de Bilbao iluminaban nuestro camino hacia el hotel donde nos alojábamos juntos. Era como si el mundo se desvaneciera cuando estábamos cerca uno del otro. Una noche, después de una cena donde la conversación fluyó como el vino tinto que acompañaba nuestros platos, nos encontramos solos en una terraza que daba al río Nervión. La brisa suave acariciaba nuestro rostro mientras compartíamos confidencias bajo las estrellas. Siempre he admirado tu dedicación, dijo él con voz baja. Pero también veo cómo te consumes en ello. Las palabras me tocaron profundamente, sentí que alguien realmente comprendía mi lucha interna. Sin pensarlo dos veces, me acerqué un poco más a él. Y entonces sucedió, nos besamos. Fue un momento fugaz pero intenso, un instante robado al tiempo que cambió todo entre nosotros. Al día siguiente la realidad regresó con fuerza. La presión del trabajo y las expectativas familiares se cernían sobre mí como sombras amenazantes. Mientras los demás asistían a las sesiones programadas, yo no podía dejar de pensar en lo ocurrido la noche anterior. Durante una reunión matutina, noté cómo el CEO evitaba mirarme directamente. Había una tensión palpable entre nosotros ahora, era como si todos supieran lo que había sucedido sin tener pruebas concretas. El resto del día transcurrió entre risas forzadas y miradas esquivas. A pesar de los intentos por mantener la normalidad, sentí que algo había cambiado irrevocablemente dentro de mí. En la cena esa noche decidí hablar con él a solas para aclarar lo sucedido. Nos encontramos en un rincón apartado del comedor, la música suave llenaba el ambiente mientras las luces parpadeaban alrededor nuestro. Lo que pasó, no fue planeado, comencé a decirle nerviosamente. No tiene por qué ser un error, respondió él con calma,
aunque su mirada reflejaba dudas similares a las mías. La conversación continuó fluyendo entre promesas no dichas y temores compartidos sobre lo que podría significar nuestra conexión en el futuro. Ambos éramos conscientes de los riesgos involucrados, sin embargo, había algo liberador en compartir esos sentimientos ocultos. A medida que avanzaban los días del retiro, nuestra relación se volvía más compleja. Los murmullos comenzaron a surgir entre nuestros compañeros sobre nuestra cercanía inusual durante las actividades grupales. Una tarde después de una sesión intensa sobre estrategias empresariales, escuché a dos colegas comentando entre risas: ¿has visto cómo se miran? Parecen tener su propio mundo. Mis mejillas ardieron ante sus palabras, sabía que estaban hablando de nosotros. La presión aumentaba cada vez más, mis pensamientos estaban divididos entre mi vida actual y esta nueva posibilidad llena de incertidumbres pero también repleta de promesas emocionantes. Las noches se hacían más cortas mientras luchaba por encontrar respuestas dentro de mí misma sobre qué camino debía tomar. Durante uno de esos momentos introspectivos frente al espejo del baño del hotel, entendí que debía enfrentar mis verdaderos deseos sin miedo a las consecuencias. Esa noche decidí buscarlo nuevamente para hablar sinceramente sobre nuestra situación antes de regresar a casa y enfrentar la realidad cotidiana nuevamente. Encontré al CEO sentado solo en uno de los lounges del hotel. Su expresión era pensativa mientras observaba por la ventana hacia el horizonte bilbaíno iluminado por las luces nocturnas. Necesitamos hablar, le dije acercándome lentamente hasta donde estaba él sentado. Lo sé, respondió sin apartar la vista del paisaje nocturno antes de volver su mirada hacia mí. Esto es complicado. No quiero seguir sintiéndome atrapada, le confesé mientras buscaba sus ojos con intensidad. Ambos sabíamos que esta conexión era especial pero también peligrosa. Aún así no podíamos ignorar lo que habíamos comenzado juntos durante esos días mágicos lejos del mundano día a día habitual. Mientras hablábamos sobre nuestras emociones encontradas y posibles caminos futuros, sentí como una mezcla de esperanza e incertidumbre invadía mi ser nuevamente. ¿Sería capaz realmente de dar ese salto hacia lo desconocido? El último día llegó rápidamente. Nos preparábamos para regresar a nuestras vidas normales cuando un mensaje inesperado hizo tambalear mis pensamientos. Habían decidido realizar un cambio radical dentro de la empresa justo antes del regreso a casa. Las decisiones estaban tomando forma rápidamente ante mis ojos. ¿Sería capaz finalmente de buscar esa libertad anhelada o seguiría atrapada dentro del ciclo monótono? El aire en el retiro se tornó denso con rumores y miradas furtivas. A medida que nos preparábamos para regresar a Bilbao, la tensión crecía entre los miembros del equipo. Las conversaciones se llenaban de susurros sobre la cercanía que había surgido entre el CEO y yo. La conexión que habíamos forjado parecía estar expuesta a la vista de todos, y cada vez que nuestros ojos se encontraban, una chispa de complicidad iluminaba el ambiente. Durante una pausa en las actividades, me encontré con él cerca del lago del complejo. La luz del sol reflejaba en el agua, creando un espectáculo deslumbrante. Nos alejamos del bullicio y encontramos un rincón apartado donde podíamos hablar sin ser interrumpidos. La conversación fluyó naturalmente, compartimos risas y anécdotas sobre la vida laboral, pero también sobre nuestros sueños y frustraciones personales. ¿Alguna vez has sentido que estás atrapada en una rutina?, preguntó él, su mirada fija en mí. Esa pregunta resonó profundamente en mi interior. Era como si supiera exactamente lo que estaba pasando por mi mente. Sí, respondí con sinceridad. Es difícil encontrar un equilibrio entre lo que uno quiere y lo que se espera de uno. Nuestros labios se encontraron en un instante impulsivo, un roce cargado de emociones reprimidas. Fue un momento fugaz pero intenso, dejando un eco de dudas en el aire. ¿Qué significaba esto para nosotros? La pregunta quedó flotando entre nosotros mientras nos separábamos, ambos conscientes de las implicaciones. El regreso a Bilbao no fue fácil. La ciudad me recibió con su bullicio habitual, pero todo parecía diferente ahora. Las calles estaban llenas de vida, los festivales estaban a la vuelta de la esquina y el aroma a pinchos flotaba por los bares locales. Sin embargo, yo solo podía pensar en lo sucedido durante el retiro. En la oficina, mis colegas parecían más atentos a mí de lo habitual.
Noté miradas curiosas y sonrisas cómplices entre ellos cuando entré por la puerta. Era como si una nueva dinámica se hubiera establecido sin que yo lo supiera. ¿Habían escuchado rumores? ¿Se habían dado cuenta de lo que había pasado? La presión era palpable, especialmente cuando el CEO convocó a una reunión para discutir los cambios inminentes en la empresa. Al entrar en la sala, sentí su mirada sobre mí. Había algo más allá del profesionalismo habitual en sus ojos. Durante la reunión, mencionó cómo estos cambios podrían abrir nuevas oportunidades para todos nosotros. Es hora de innovar, dijo con seguridad. Quiero que cada uno de ustedes piense fuera de la caja. Mientras hablaba, las palabras resonaban dentro de mí como un llamado a la acción. Quizás era el momento perfecto para replantear mi vida personal también. Después de la reunión, decidí acercarme al CEO para hablar sobre los próximos pasos dentro del proyecto que liderábamos juntos. Mientras discutíamos detalles técnicos, no pude evitar notar cómo su presencia me llenaba de energía y nerviosismo al mismo tiempo. ¿Te gustaría salir a tomar algo esta semana?, le pregunté sin pensarlo demasiado. Él sonrió con una mezcla de sorpresa y entusiasmo antes de responder: me encantaría. A medida que avanzaban los días, no podía evitar sentirme dividida entre mi matrimonio y esta nueva conexión emocionante. El peso del compromiso familiar empezaba a hacer mella. Cada vez era más difícil ignorar las expectativas que pesaban sobre mis hombros. Una tarde después del trabajo decidí dar un paseo por el parque de Doña Casilda para aclarar mis pensamientos. El lugar estaba lleno de vida, familias disfrutando del sol, parejas paseando tomadas de la mano y grupos riendo alrededor del estanque. Me senté en un banco bajo los árboles frondosos y observé cómo otros parecían encontrar felicidad en su cotidianidad. En ese momento comprendí cuán lejos estaba yo misma de esa alegría sencilla. Mi matrimonio se había vuelto una rutina sin sabor ni emoción. Recordé las palabras del CEO sobre innovar. Tal vez necesitaba aplicar eso también a mi vida personal. Los días siguientes fueron una mezcla confusa entre trabajo y momentos robados con el fuera del horario laboral. Cada encuentro era electrizante pero también aterrador. Sabía que cada sonrisa compartida podía tener consecuencias irreversibles. Un día recibí un mensaje inesperado mientras estaba en casa: ¿podemos hablar? Hay algo importante. Era él, pidiéndome reunirme urgentemente antes del fin de semana. El corazón me dio un vuelco. ¿Qué podría ser tan urgente? La inquietud creció mientras preparaba mentalmente nuestra conversación. Temía las posibles revelaciones o decisiones difíciles que podría tener que enfrentar. Cuando finalmente nos encontramos en un pequeño bar cerca del Guggenheim, noté cómo su expresión reflejaba seriedad y preocupación al mismo tiempo. Quiero ser honesto contigo, comenzó con voz firme pero suave. Lo nuestro no puede seguir así si no estamos dispuestos a asumir riesgos. La tensión era palpable mientras hablábamos sobre nuestras vidas separadas y lo que significaría dar un paso más allá hacia lo desconocido juntos o decidir poner fin a esta situación antes de que se complicara aún más. Mientras discutíamos nuestras opciones, sentí como las expectativas familiares pesaban aún más sobre mí. Mi esposo había comenzado a sospechar algo extraño debido a mis cambios recientes en comportamiento y horarios. La conversación terminó sin respuestas definitivas. Ambos sabíamos que estábamos ante una bifurcación crucial pero no logramos decidir cuál camino tomar. A medida que regresaba a casa esa noche bajo las luces parpadeantes de Bilbao, me sentía atrapada entre dos mundos, uno lleno de promesas e incertidumbres junto al CEO y otro cargado con responsabilidades familiares ahogantes. Las preguntas seguían atormentándome. ¿Era capaz realmente de arriesgarlo todo por algo incierto? ¿Qué pasaría si tomaba una decisión equivocada? La noche avanzó lentamente mientras reflexionaba sobre lo ocurrido hasta ese momento. Las luces del hotel iluminaban el pasillo, y el murmullo de los compañeros en la sala de conferencias se desvanecía en mi mente. Había pasado tanto tiempo desde que me sentí viva, y ahora, aquí estaba, enfrentando una encrucijada que podría cambiarlo todo. Al despertar, la luz del día se filtraba por las cortinas. Miré a mi alrededor y recordé que había tomado una decisión. Pasamos la noche juntos.
Sus brazos me rodeaban con una calidez que hacía tiempo no experimentaba. Sin embargo, una sensación de inquietud se apoderó de mí al recordar mi vida fuera de esa habitación. Me levanté con cuidado para no despertarlo y me dirigí al balcón. El aire fresco de Bilbao me golpeó suavemente, y el murmullo del río Nervión era un recordatorio constante de la vida que continuaba sin mí. La ciudad despertaba lentamente, los bares comenzaban a abrir, y el aroma a café recién hecho se mezclaba con el aire salado del mar cercano. Todo parecía tan normal, tan distante de lo que había vivido la noche anterior. El eco de las risas y conversaciones del retiro resonaba en mi cabeza mientras contemplaba la posibilidad de un futuro diferente. ¿Era posible dejar atrás las expectativas familiares? ¿Podría realmente dar un paso hacia lo desconocido? La imagen de mi esposo apareció en mi mente, su rostro cansado por el peso del día a día, y me pregunté si alguna vez había sentido algo similar a lo que yo estaba experimentando ahora. Decidí bajar a desayunar antes de que todos se reunieran nuevamente. En el comedor, encontré a algunos colegas hablando animadamente sobre los planes para el resto del retiro. La conversación giró en torno a proyectos futuros y estrategias laborales. Me uní a ellos con una sonrisa forzada, tratando de ocultar mis pensamientos tumultuosos. Mientras conversábamos, un antiguo amor apareció inesperadamente entre las mesas. No podía creerlo, hacía años que no lo veía. Su presencia trajo consigo una oleada de recuerdos, risas compartidas, momentos robados y sueños perdidos en el tiempo. Su mirada se encontró con la mía y sentí un tirón en mi corazón. ¿Cómo has estado?, me preguntó con una sonrisa genuina. Bien, ocupado, respondí, intentando sonar despreocupada. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros mientras mis colegas continuaban hablando sin prestarnos atención. Era como si el tiempo no hubiera pasado, todo parecía tan familiar y cómodo. Sin embargo, también sentía una tensión creciente dentro de mí al recordar mi situación actual. A medida que avanzaba el desayuno, mis pensamientos volvían al CEO y a nuestra conexión reciente. Había algo especial entre nosotros, una chispa que había encendido un fuego olvidado dentro de mí. Pero ahora había otra persona presente que complicaba aún más mis emociones. Después del desayuno, decidí salir a caminar por los jardines del hotel para despejarme un poco. Necesitaba pensar con claridad sobre lo que quería realmente en mi vida, seguir adelante con esta nueva relación o volver a sumergirme en la rutina diaria. El parque era hermoso, los árboles estaban llenos de flores coloridas y las aves cantaban alegremente. Sin embargo, cada paso me llevaba más lejos de la paz mental que buscaba. Un encuentro casual me hizo sentir atrapada entre dos mundos, uno lleno de promesas emocionantes y otro repleto de responsabilidades ineludibles. De repente sentí una mano suave sobre mi hombro. Era él, el CEO. Su presencia era imponente pero reconfortante al mismo tiempo. Te he estado buscando, dijo con voz baja. Necesitamos hablar. El corazón me latía con fuerza mientras caminábamos juntos hacia un rincón más apartado del jardín donde nadie pudiera escucharnos. Lo sé, respondí. Hay muchas cosas en juego aquí. Él asintió, su expresión seria pero comprensiva. No quiero presionarte, continuó, pero anoche cambió todo para mí. Las palabras resonaron profundamente dentro de mí, sabía exactamente lo que quería decirle pero temía las consecuencias. No es solo esto, dije finalmente, hay tanto más involucrado. Mi vida está complicada. Su mirada se tornó intensa mientras analizaba mis palabras. Entiendo tus dudas, admitió, pero creo que podemos encontrar un camino juntos si realmente lo deseas. En ese momento comprendí cuán arriesgado era ese camino hacia lo desconocido. Cada decisión podría tener repercusiones significativas no solo para nosotros dos sino también para nuestras familias involucradas en esta historia silenciosa e intensa. Regresamos al grupo justo cuando comenzaban las actividades programadas para ese día. La atmósfera era festiva. Todos parecían disfrutar del retiro como si fuera una escapatoria temporal de sus vidas cotidianas. Pero yo sabía que mi mente estaba atrapada en otra parte, entre los recuerdos del pasado y las posibilidades inciertas del futuro.
Durante la tarde participamos en dinámicas grupales diseñadas para fomentar la colaboración entre equipos. A pesar de estar rodeada por colegas entusiastas, no podía evitar sentirme distante e introspectiva mientras intentaba concentrarme en las tareas asignadas. Un comentario casual sobre relaciones laborales hizo eco dentro de mí. Siempre hay más allá del trabajo, dijo uno de mis compañeros riendo, siempre hay algo más interesante escondido detrás. Las palabras resonaron como un eco irónico en mi mente mientras pensaba sobre mis propias decisiones recientes y cómo habían cambiado drásticamente mi perspectiva sobre lo que significaba ser feliz o estar satisfecha con la vida elegida hasta ahora. Finalmente llegó la noche. Todos nos reunimos para una cena formal organizada por la empresa como parte del retiro corporativo. Las luces brillantes reflejaban risas compartidas alrededor de las mesas elegantemente dispuestas mientras disfrutábamos platos típicos vascos acompañados por vino local exquisito. Mientras conversábamos animadamente con otros colegas, noté cómo él me miraba desde el otro lado de la mesa. Sus ojos tenían un brillo especial lleno de promesas no dichas pero palpables entre nosotros dos solamente. A medida que avanzábamos hacia el final de la cena, sentí como si estuviera caminando por una cuerda floja emocional. Cada palabra pronunciada podría llevarme hacia un lado u otro. Seguir adelante con este nuevo capítulo o regresar a esa vida monótona llena de expectativas familiares inquebrantables. La velada culminó cuando alguien propuso salir después para disfrutar del ambiente festivo bilbaíno bajo las estrellas brillantes. La idea parecía tentadora pero también aterradora al mismo tiempo. ¿Sería capaz realmente? Al final decidí quedarme atrás unos minutos más antes de tomar cualquier decisión definitiva respecto al futuro inmediato. El viento soplaba suavemente mientras miraba hacia las luces titilantes reflejadas sobre el agua cercana. El aire fresco de Bilbao me envolvía mientras decidía qué camino tomar. La idea de salir con el grupo era tentadora, pero la realidad de mi vida me mantenía anclada en el lugar. Miré hacia la distancia, donde las luces de la ciudad parpadeaban como si también ellas me invitaran a escapar. La conexión que había sentido con el CEO durante el retiro era intensa, y esa noche me había dejado con más preguntas que respuestas. Mientras mis compañeros se alejaban, una parte de mí deseaba seguirlos, pero otra parte sabía que debía enfrentar lo que estaba sucediendo en mi vida. La distancia emocional con mi esposo se hacía cada vez más evidente. Su comportamiento cambió sutilmente en las últimas semanas, una mirada más inquisitiva, un comentario que parecía cargado de dudas. ¿Acaso sospechaba algo? El peso de esa posibilidad me oprimía el pecho. Al día siguiente decidí hablar con él. La conversación no sería fácil, pero ya no podía ignorar la creciente tensión entre nosotros. En la mesa del desayuno, mientras él leía el periódico, busqué las palabras adecuadas. ¿Cómo te sientes sobre nosotros?, pregunté finalmente. La pregunta flotó en el aire como un eco. Él dejó el periódico a un lado y me miró fijamente. No sé. Siento que hay algo diferente, respondió, su voz cargada de incertidumbre. Esa respuesta encendió una chispa de preocupación dentro de mí. ¿Qué pasaría si realmente sabías algo? Intenté mantener la calma mientras pensaba en cómo podría explicarle mis sentimientos sin revelar demasiado. Esa tarde recibí un correo electrónico inesperado, una oferta de trabajo en otra ciudad. Era una oportunidad que muchos desearían tener, un ascenso significativo y un cambio radical en mi vida profesional. Sin embargo, al leerlo sentí una mezcla de emoción y miedo. ¿Era esto lo que necesitaba para escapar de mi rutina? O tal vez solo complicaría aún más mi situación actual. La noche caía sobre Bilbao cuando decidí salir a caminar por la calle Ledesma para despejarme. Las luces brillantes y los murmullos alegres de los bares creaban un ambiente vibrante y acogedor. Mientras paseaba, pensaba en cómo cada rincón de esta ciudad había sido testigo de mis momentos más felices y también de mis desilusiones. En medio del bullicio vi al CEO entrar a uno de los bares cercanos. Un impulso irrefrenable me llevó a acercarme a él. No podía dejar pasar esta oportunidad para hablar sobre lo que había surgido entre nosotros en el retiro. Al entrar al bar, el aroma del vino y las tapas llenó mis sentidos, haciéndome sentir viva por primera vez en mucho tiempo. Hola, dije al acercarme a su mesa donde estaba sentado solo, mirando su bebida con expresión pensativa.
Hola, respondió él levantando la vista con sorpresa y una sonrisa leve que iluminó su rostro. Nos sentamos juntos y comenzamos a conversar sobre temas triviales al principio, la comida del lugar, las festividades bilbaínas que se aproximaban y cómo solíamos disfrutar del ambiente festivo en nuestra juventud. Pero pronto la conversación tomó un giro hacia nosotros mismos. ¿Has pensado en lo que hablamos?, preguntó él con seriedad. No puedo dejar de pensar en ello, admití mientras jugaba nerviosamente con mi copa. Pero hay tantas cosas en juego. Él asintió lentamente, comprendiendo la complejidad de nuestras vidas personales y profesionales. A veces siento que estamos atrapados en nuestras propias decisiones. Un silencio pesado se instaló entre nosotros mientras ambos reflexionábamos sobre nuestras circunstancias actuales. Entonces él rompió el silencio. ¿Te gustaría acompañarme a un evento este fin de semana? Podría ser una buena forma de distraernos. La invitación era tentadora, sin embargo sabía que asistir implicaría arriesgar aún más mi estabilidad emocional y profesional. No sé si es lo correcto, respondí cautelosamente. Solo piénsalo, dijo él suavemente antes de cambiar rápidamente de tema hacia algo más ligero. A medida que avanzaba la noche, la atmósfera se tornó más distendida y divertida entre risas compartidas y anécdotas pasadas sobre nuestros trabajos y experiencias laborales previas. Sin embargo, no podía evitar sentir el peso del dilema moral que enfrentaba, seguir adelante con esta relación secreta o volver a la monotonía conocida. Al despedirnos esa noche nos quedamos mirándonos por un momento prolongado antes de separarnos. Había una tensión palpable entre nosotros que no podía ignorar ni negar. Los días siguientes fueron confusos. Cada vez que veía a mi esposo notaba cómo sus miradas eran más profundas e inquisitivas. La oferta laboral seguía presente en mi mente como una sombra constante. Podría ser el cambio radical que tanto anhelaba o simplemente otra manera de huir sin resolver nada realmente. Finalmente tomé valor para hablar nuevamente con él. Necesitaba aclarar lo que estaba sintiendo antes de tomar decisiones apresuradas sobre mi futuro profesional o personal. Necesitamos hablar, le dije al sentarnos juntos después del trabajo un día por la tarde. Él levantó una ceja pero asintió lentamente. Sabía que este tipo de conversaciones nunca eran fáciles ni agradables. ¿De qué se trata?, preguntó con tono serio mientras tomaba un sorbo de su bebida. Le conté sobre la oferta laboral sin entrar demasiado en detalles personales, pero dejando claro que era una opción real ante mí. Su expresión cambió drásticamente. Podía ver cómo procesaba mis palabras mientras trataba también de entender qué significaría para nuestro matrimonio si decidiera aceptar dicha oferta. ¿Y si decides irte?, preguntó finalmente con voz baja pero firme. No lo sé. Es complicado, respondí sintiéndome atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de obligaciones familiares y otro lleno de promesas inciertas pero emocionantes junto al CEO. El silencio se hizo pesado nuevamente mientras ambos reflexionábamos sobre nuestras opciones futuras. Yo quería libertad pero también temía lo desconocido. Unos días después recibí un mensaje del CEO pidiéndome reunirnos nuevamente para discutir algunos temas laborales urgentes relacionados con nuestra empresa. No pude evitar sentir cómo ese encuentro podría alterar aún más mis planes ya frágiles. El día de la reunión con el CEO llegó sin previo aviso. En la oficina el ambiente era tenso, como si todos supieran que algo importante estaba por suceder. Me senté en mi escritorio intentando concentrarme en las tareas pendientes, pero mis pensamientos volaban hacia el encuentro que se avecinaba. La idea de hablar sobre temas laborales me pareció una excusa para vernos nuevamente, y eso me llenó de una mezcla de ansiedad y emoción. Cuando finalmente entró en la sala de reuniones, su presencia llenó el espacio. Su mirada era intensa y directa, como si pudiera leer mis pensamientos. El aire se volvió denso entre nosotros, cada palabra que intercambiamos parecía cargada de un significado oculto. Hablamos sobre proyectos y resultados, pero en el fondo ambos sabíamos que había un trasfondo más profundo en nuestra conexión. ¿Cómo te sientes con todo lo que está pasando en la empresa?, preguntó, rompiendo el hielo. Es complicado, respondí. La presión es alta y todos esperan mucho de nosotros. Sí, lo sé. A veces siento que estoy atrapado en este rol, admitió. Su sinceridad resonó en mí. Yo también me sentía atrapada.
pero no solo en mi trabajo. El tiempo pasó volando durante nuestra conversación, y antes de darme cuenta, habíamos estado hablando durante más de una hora. Al final de la reunión, él se acercó un poco más y susurró: «Necesitamos hablar más a menudo». Un escalofrío recorrió mi espalda ante sus palabras. Después de esa reunión, la tensión entre nosotros creció. Los murmullos en la oficina comenzaron a multiplicarse, compañeros comentaban sobre nuestra cercanía y cómo parecía que había algo más entre nosotros. Cada vez que cruzaba miradas con él, sentía una chispa innegable que me hacía cuestionar todo lo que conocía sobre mi vida. Una tarde, mientras caminaba por el parque de Doña Casilda para despejar mi mente, vi al CEO sentado en un banco bajo un árbol. Su expresión era pensativa, parecía perdido en sus propios pensamientos. Sin pensarlo dos veces, decidí acercarme. «Hola», dije al llegar a su lado. «Hola», respondió con una sonrisa que iluminó su rostro. «No esperaba verte aquí». Necesitaba un respiro, confesé mientras me sentaba junto a él. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros, hablamos sobre nuestras vidas fuera del trabajo y compartimos anécdotas personales. Cada risa compartida hacía que la distancia emocional que había sentido antes desapareciera lentamente. Sin embargo, algo cambió cuando mencioné a mi esposo. Su rostro se tornó serio por un momento antes de volver a sonreír forzadamente. «Es difícil encontrar el equilibrio entre lo personal y lo profesional», dijo con tono reflexivo. Esa frase resonó profundamente dentro de mí, yo también luchaba con esa dualidad cada día. Mientras hablábamos me di cuenta de cuánto anhelaba compartir mis verdaderos sentimientos con él, pero las palabras se quedaban atoradas en mi garganta. Al final del día laboral siguiente recibí un mensaje inesperado del CEO: «¿Te gustaría salir a cenar? Creo que necesitamos hablar». Mi corazón dio un vuelco ante la invitación, sabía que esto podría cambiarlo todo nuevamente. La cena fue mágica. Nos encontramos en un pequeño restaurante escondido entre las calles estrechas del casco viejo de Bilbao. La atmósfera era cálida y acogedora, el aroma del marisco fresco impregnaba el aire mientras nos acomodábamos en una mesa apartada. A medida que avanzaba la cena, las conversaciones se volvieron más personales y profundas. Compartimos nuestros sueños y frustraciones, él habló sobre su lucha por mantener la empresa a flote mientras lidiaba con presiones externas e internas. Yo abrí mi corazón sobre mi matrimonio monótono y cómo había perdido parte de mí misma en los últimos años. «Es difícil sentirse libre cuando sientes tantas ataduras», comentó él mientras me miraba fijamente a los ojos. Su mirada penetrante hizo eco dentro de mí, por primera vez desde mucho tiempo atrás, sentí una conexión genuina con alguien más allá de las expectativas sociales impuestas por mis responsabilidades familiares. Al final de la noche nos encontramos caminando juntos por las calles iluminadas por faroles antiguos. La ciudad vibrante parecía cobrar vida alrededor nuestro mientras reíamos sin preocupaciones ni juicios ajenos. De repente nos detuvimos frente a una pequeña plaza donde un grupo tocaba música tradicional vasca. La melodía nostálgica resonaba en nuestros corazones mientras nos mirábamos fijamente. Fue entonces cuando nuestros labios se encontraron. Ese beso fue electrizante pero también lleno de dudas e incertidumbres sobre lo que significaría para nuestras vidas futuras. A partir de ese momento todo cambió nuevamente, nuestra relación pasó a ser algo más visible aunque aún manteníamos las apariencias ante los demás empleados. Sin embargo, cada mirada furtiva o roce accidental aumentaba la tensión entre nosotros hasta niveles insostenibles. Un día después del beso compartido recibí una llamada inesperada. Era mi esposo pidiéndome hablar urgentemente sobre nuestro matrimonio. Su tono era serio y preocupado, eso hizo crecer una bola de ansiedad dentro de mí al pensar qué podría significar esta conversación para ambos. Mientras intentaba prepararme mentalmente para esa charla crucial con él al mismo tiempo lidiando con mis sentimientos hacia el CEO. Un incidente ocurrió justo antes del encuentro familiar. Uno de mis colegas descubrió accidentalmente unos mensajes comprometedores entre yo y el CEO en nuestro chat corporativo privado. La revelación fue devastadora, sabía que debía enfrentar las consecuencias pronto. La tensión en el aire era palpable cuando llegué a casa. Mi esposo me esperaba en la sala, con una expresión seria que nunca había visto antes.
La conversación que había temido durante días estaba a punto de suceder. El descubrimiento de mis mensajes había creado una grieta en nuestra relación, y el peso de la culpa me oprimía el pecho. Necesitamos hablar, dijo su voz firme pero con un trasfondo de preocupación. Asentí, incapaz de articular una respuesta. Nos sentamos en el sofá, un lugar que solía ser acogedor y lleno de risas, ahora se sentía como un tribunal. Te he notado distante últimamente, continuó. No eres la misma de antes. ¿Hay algo que quieras decirme? Las palabras salieron de su boca como un eco, resonando en mi mente mientras recordaba cada momento compartido con el CEO. Esa conexión que había crecido entre nosotros era ahora un monstruo acechante. No hay nada que no se pueda resolver, respondí evasivamente, buscando en mi interior la verdad sin encontrarla. La conversación giró y giró, pero siempre volvía a lo mismo, mi falta de sinceridad y el abismo que se había formado entre nosotros. Mientras hablábamos, la imagen del CEO aparecía y desaparecía en mis pensamientos. La forma en que me miraba, como parecía entenderme sin necesidad de palabras, todo eso contrastaba con la monotonía de mi vida diaria. La culpa se mezclaba con el deseo de libertad, creando una tormenta interna difícil de manejar. ¿Estás viendo a alguien?, preguntó finalmente, sus ojos buscando respuestas en los míos. El silencio se volvió ensordecedor. No podía mentirle, las palabras estaban ahí al borde de mis labios, pero no podía pronunciarlas sin destruir lo poco que quedaba entre nosotros. No es lo que piensas, intenté justificarme, aunque sabía que era una mentira. En ese instante comprendí que mis decisiones habían comenzado a afectar no solo mi vida sino también la suya. Él merecía la verdad, aunque doliera. La conversación terminó con más preguntas que respuestas. Me sentía atrapada entre dos mundos, uno lleno de amor y lealtad hacia mi esposo y otro lleno de emociones intensas por el CEO. No podía seguir así, necesitaba tomar una decisión. Al día siguiente volví a la oficina con el corazón pesado y la mente confusa. La atmósfera laboral era tensa, los murmullos sobre mí se habían intensificado desde el incidente del chat. Miradas furtivas cruzaban la sala mientras intentaba concentrarme en mi trabajo. Cuando entré a la sala de reuniones para una presentación crucial sobre un nuevo proyecto, noté al CEO observándome desde su lugar al frente. Su mirada era intensa y penetrante, parecía saber que algo no estaba bien en mí. Al finalizar la reunión, se acercó mientras los demás salían. ¿Todo bien?, preguntó suavemente, su tono lleno de preocupación genuina. No sabía si debía abrirme a él o mantener las distancias después del descubrimiento reciente. Solo estoy lidiando con algunas cosas personales, respondí con un hilo de voz tembloroso. Su expresión cambió ligeramente, había algo más profundo detrás de sus ojos oscuros. Si necesitas hablar, estoy aquí, añadió antes de alejarse hacia su oficina. Sus palabras resonaron en mi mente como un canto seductor hacia lo prohibido. Mis pensamientos regresaron a casa esa noche mientras trataba de dormir sin éxito alguno. Imaginé cómo sería liberarme completamente del peso del matrimonio y entregarme a esta nueva conexión apasionante pero arriesgada. Pero cada vez que pensaba en dar ese paso decisivo hacia el CEO, recordaba las promesas hechas ante altar y los momentos compartidos con mi esposo. El día siguiente fue aún más complicado, las tensiones aumentaban no solo por mis problemas personales sino también por las presiones laborales acumuladas debido al clima tenso dentro del equipo tras los rumores sobre mí y el CEO. Durante un almuerzo improvisado con algunos colegas en la calle Ledesma, un lugar conocido por sus pinchos deliciosos, escuché murmullos sobre mí nuevamente. ¿Se dice verdad eso sobre ella y él? Las palabras flotaban como flechas afiladas hacia mi corazón ya herido. Decidí salir un momento al parque de Doña Casilda para despejarme, necesitaba aire fresco para aclarar mis pensamientos atormentados por la culpa y las dudas sobre qué camino tomar realmente. Mientras caminaba entre los árboles frondosos y escuchaba risas lejanas provenientes del parque infantil cercano, me di cuenta de lo mucho que anhelaba esa libertad que parecía tan lejana ahora mismo. Mi mente divagó hacia aquel beso robado durante el retiro corporativo, como me había hecho sentir viva otra vez. De repente sonó mi teléfono,
Era un mensaje del CEO pidiéndome urgentemente pasar por su oficina al final del día para discutir detalles importantes sobre nuestro proyecto conjunto. Una mezcla de miedo y emoción invadió cada fibra de mi ser al pensar en lo que podría significar esa reunión privada después del caos reciente. El resto del día pasó volando entre tareas rutinarias hasta llegar ese momento decisivo frente a su puerta cerrada. Al entrar, encontré su mirada fija en mí. Había una intensidad palpable entre nosotros como si nuestras almas estuvieran conectadas más allá del espacio físico. Gracias por venir, comenzó él mientras cerraba suavemente la puerta detrás mío. No pude evitar sentirme atrapada nuevamente entre dos mundos opuestos, uno lleno de responsabilidades familiares y otro lleno del deseo por explorar lo desconocido junto a él. Quería hablar contigo sobre nuestra situación actual, continuó sin rodeos mientras tomábamos asiento frente a frente. La distancia emocional parecía desvanecerse lentamente. Siento que hay algo más entre nosotros. Las palabras colisionaron dentro mío como fuegos artificiales explosivos llenos tanto de esperanza como temor ante lo inevitable. ¿Era este realmente el momento para abrir nuestro corazón? Sin embargo, justo cuando iba a responderle algo sincero sobre mis sentimientos encontrados e incertidumbres respecto a nuestro futuro juntos, sonó nuevamente mi teléfono interrumpiendo ese instante crítico. Era un mensaje inesperado. Un escalofrío recorrió mi espalda al ver quién lo enviaba. Era mi esposo pidiendo urgentemente hablar conmigo esta noche. La vibración del teléfono resonó en mis manos, como un recordatorio de la vida que había dejado atrás por un momento. Miré la pantalla, mi corazón se aceleró al ver el nombre de mi esposo. Tenía que ser importante si me pedía hablar urgentemente. La incertidumbre se apoderó de mí, llenando el aire con un peso que apenas podía soportar. El CEO me miraba, su expresión era una mezcla de preocupación y curiosidad. No sabía si debía responderle o ignorar el mensaje por un instante más. Pero el deber y la lealtad a mi matrimonio comenzaron a luchar contra mis deseos más profundos. ¿Te pasa algo?, preguntó él, rompiendo el silencio que nos envolvía. No solo, es un mensaje de mi marido, respondí, tratando de mantener la calma. Necesito contestarle. ¿Es algo serio?, insistió, su mirada intensa penetrando en mis pensamientos. No lo sé, murmuré mientras comenzaba a escribir una respuesta. Las palabras se entrelazaban en mi mente como si fueran hilos de una tela desgastada. Le diré que estoy ocupada y que podemos hablar más tarde. El CEO asintió lentamente, pero su expresión no se relajó del todo. En ese momento sentí que estaba al borde de una decisión monumental. Cuando finalmente envié el mensaje, una parte de mí se sintió aliviada y otra aterrorizada. ¿Por qué no me cuentas qué sucede?, sugirió él con suavidad. A veces es más fácil compartirlo con alguien fuera de la situación. Su voz era tentadora y reconfortante a la vez. Pero hablar sobre mi matrimonio con él era cruzar una línea que nunca había imaginado traspasar. Aún así, las palabras fluyeron sin poder detenerlas. Mi vida ha sido monótona últimamente, siento que estoy atrapada en un ciclo sin fin. Él escuchó atentamente, sus ojos fijos en mí como si cada palabra fuera un tesoro valioso. No estás sola en eso, respondió finalmente. Todos enfrentamos momentos difíciles, a veces es necesario romper las cadenas. Su comentario resonó en mí y me hizo reflexionar sobre lo que realmente deseaba. El recuerdo del beso compartido en aquel retiro volvió a invadirme. Era un momento fugaz pero cargado de significado. Mientras hablábamos, mi teléfono vibró nuevamente. Era otro mensaje de mi esposo. Esta vez decía, por favor, necesito verte esta noche. Una sensación de urgencia me invadió y el peso del deber volvió a caer sobre mis hombros. Lo siento, dije mientras me levantaba rápidamente del banco donde estábamos sentados en el parque Doña Casilda. Tengo que irme. ¿Estás segura?, preguntó él, viendo cómo luchaba entre dos mundos irreconciliables. Sí, respondí con firmeza aunque mi interior estaba dividido. Caminé hacia la salida del parque sintiendo su mirada fija en mí, como si quisiera retenerme allí para siempre. Cada paso hacia la salida era una batalla interna entre lo conocido y lo desconocido. Al llegar a casa, encontré a mi esposo esperando en la sala con una expresión grave en su rostro. Su postura rígida indicaba que había estado pensando mucho antes de hablarme.
Necesitamos hablar sobre nosotros, dijo directamente sin rodeos. Asentí lentamente mientras tomaba asiento frente a él, sintiendo como cada palabra iba tejiendo un nuevo hilo en nuestra historia compartida. Me he dado cuenta de que hemos estado distantes, continuó él con voz temblorosa. Siento que hay algo más entre nosotros, algo que no hemos abordado. El aire se volvió denso entre nosotros, cada palabra parecía tener un doble filo capaz de cortar lo poco estable que quedaba entre nosotros. No sé cómo responderte, murmuré finalmente, buscando las palabras adecuadas para expresar toda la confusión que sentía dentro. Él me miró intensamente como si esperara una respuesta clara y directa, pero yo solo podía pensar en el CEO y nuestra conexión secreta. ¿Hay alguien más?, preguntó abruptamente, rompiendo el silencio tenso que nos rodeaba. No, balbuceé mientras intentaba contener mis pensamientos desordenados. Pero sabía que esa respuesta no era completamente honesta, había alguien más en mi corazón aunque no hubiera cruzado esa línea física aún. La tensión aumentó cuando vi su reacción ante mis palabras vacilantes, su decepción se reflejó claramente en su rostro cansado y preocupado. Si hay algo más, quiero saberlo ahora, insistió él con firmeza, interrumpiendo mis pensamientos confusos. En ese instante decisivo sentí como todo lo construido durante años comenzaba a tambalearse ante mis ojos, las decisiones tomadas hasta ahora parecían pequeñas comparadas con esta revelación inminente. Sentí como la presión aumentaba dentro de mí mientras trataba desesperadamente de encontrar las palabras adecuadas para explicar lo inexplicable. Esa conexión especial con el CEO durante nuestro retiro corporativo estaba cambiando todo lo que conocía sobre amor y deseo. En medio del silencio abrumador entre nosotros, tomé aire profundamente e intenté articular mis pensamientos desordenados. No es tan simple, estoy confundida. La mirada intensa de mi esposo me atravesó como un rayo, ya no podía escapar ni ocultar mis sentimientos más profundos por más tiempo. La verdad estaba lista para salir a la luz y yo misma temía enfrentarla completamente. Justo cuando estaba lista para abrirme por completo acerca del CEO y todo lo sucedido hasta ahora, sonó nuevamente mi teléfono interrumpiendo aquel momento crucial. Era un mensaje del CEO diciendo simplemente, necesito verte urgentemente. El mundo pareció desvanecerse alrededor mío mientras enfrentaba dos caminos opuestos, uno lleno de responsabilidades familiares y otro lleno de promesas inciertas pero emocionantes junto al CEO. La decisión pendía sobre mí como una espada afilada lista para cortar los hilos invisibles que mantenían unido todo lo conocido hasta entonces.